Hola, buenos días a todos. Hoy quería comentarles algunos temas de gastro que estuve preparando y cómo se relacionan los informes de la videoendoscopía que nos llegan al servicio con el aspecto microscópico. El temario es de patologías benignas. Vamos a empezar con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad muy frecuente que tiene costos importantes para el bolsillo del paciente y no tiene una edad o un género que sea predilecto. Cualquiera de nosotros puede tener reflujo. La veda es el método diagnóstico estándar y va a ser muy importante cuando hay sospechas de algún signo de alarma que nos haga pensar en malignidad, como la disfagia, la pérdida de peso, la hemorragia, los vómitos. Clásicamente se considera que por un cardiac incontinente el contenido ácido del estómago pasa al esófago. La incontinencia se puede graduar en la escala de Hill. Desde el estómago vemos hacia arriba con el endoscopio y a nivel de la unión esófago-gástrica hay un pliegue mucoso que cuando está bien definido es un grado de Hill 1, cuando está un poco menos definido un grado de Hill 2, en el Hill 3 está mal definido y por otra parte permanece abierto la mayor cantidad del tiempo y cuando hay una hernia hiatal franca es un grado de Hill 4. Podemos ver un videíto de esto para tratar de entender mejor. Este video demuestra la válvula gastroesofágica, grado Hill 3-4. La apertura alrededor del esófago no es estrecha y el epitelio escamoso puede ser visto desde el estómago. O sea, nosotros estamos viendo para arriba, estamos en el estómago, viendo hacia la unión. El pliegue está poco marcado y se ve otro color que corresponde al epitelio escamoso más grisáceo. Y como ven, es estrecha está abierta la unión. Actualmente, por la utilización de inhibidores de la bomba de protones, las secreciones que llegan al esófago son tanto gástricas como duodenales y por lo tanto en los informes aparece la palabra lago bilioso que corresponde a un reflujo duodenal. Lo que tendría que decir, si estuviera todo bien, sería lago claro en el estómago. El libro se hacía la pregunta si el reflujo duodenal es peor que el ácido. Cada cual tiene sus complicaciones. En los tiempos en que Norman Barrett describe el esófago de Barrett, las complicaciones por la esofagitis eran tremendas. Había esofagitis erosiva severa, constricciones, estenosis del esófago. Hoy, con la utilización de omeprazol y otros, no pasa de alguna úlcera leve. Sin embargo, se vio que la bilis es carcinogénica. Por lo tanto, las biopsias están orientadas a detectar tempranamente la displasia. Hay varias clasificaciones que aparecen en los hallazgos, en las vedas, y fue un poco lo que me motivó a hacer este Ateneo, porque no entendía a qué se referían. Cuando me decían Los Ángeles ver, Praga tanto, París tal, entonces un poco es lo que estuve investigando en algún libro de endoscopía. Cuando el endoscopista ve una mucosa congestiva y erosiva, puede clasificar esa gravedad en la clasificación de Los Ángeles, que dice que el grado A son lesiones erosivas menor de 5 milímetros, no confluyentes. En el B serían mayores de 5 milímetros, no confluyentes. C, confluyentes menores al 75% de la circunferencia. Y en D es una lesión confluyente que ocupa más del 75% de la circunferencia. En la esofagitis por Erge también suelen ver los vasos de la submucosa acentuados. Bueno, hallazgos clásicos de la esofagitis. Hiperplasia de la capa basal. Según el libro Histology for Pathologists, que me encanta, la capa basal llega en altura hasta el lugar donde los núcleos se separan entre sí por la distancia de un núcleo, valga la redundancia. Por lo tanto, yo considero que acá la capa basal ocupa 2/3 del epitelio, tal vez esté llegando hasta acá, no sé qué piensan ustedes, ¿están de acuerdo? Hay elongación de las papilas, que es otro de los signos, y linfocitos intraepiteliales. Tenemos también el edema intercelular o esponjiosis. Un cambio temprano de la esofagitis son las células bananizadas, o sea, queratinocitos que acumulan mucho citoplasma, como estos.
De vuelta a la espongiosis, algunos eosinófilos y la paraqueratosis. Estrictamente, la paraqueratosis sería núcleos en la capa córnea. El escamoso del esófago no tiene capa córnea, pero el libro decía paraqueratosis. No sé si están de acuerdo, si es correcto de igual manera. Supongo que sí porque lo dice el libro, pero me llamó la atención que igual la llama paraqueratosis. Y sí decía no confundir esto con, por ejemplo, una hifa de cándida. Los lagos vasculares, que son vasos sanguíneos no hemorrágicos, dilatados, congestivos, que es lo que se veía a nivel de la endoscopía también. Cuando aparece la palabra mucosa salmonada, sabemos que está hablando del esófago de Barrett, que tiene estos 3 criterios diagnósticos. La mucosa salmonada extendiéndose más de 1 centímetro de la unión gastroesofágica y una biopsia de esa zona que confirme la metaplasia intestinal son los 3 criterios diagnósticos del esófago de Barrett. A diferencia de la esofagitis, simplemente, el Barrett sí tiene algunos factores de riesgo, una población que es más probable que lo desarrolle, como aquellos que han tenido alergia más de 5 años, tabaquistas, alcoholistas, varones con sobrepeso de más de 50 años. Y acá vemos una imagen de pronto como súper clásica y demasiado bien manifestada, las células caliciformes y la metaplasia no suele venir así. Y podemos pedir un Alcian Blue para ver mejor la mucina de las caliciformes. El esófago de Barrett implica que el paciente se va a tener que hacer una veda para biopsia cada 2 años como seguimiento, porque hay que detectar la displasia tempranamente. Y estas biopsias se van a hacer según el protocolo de Seattle, que dice que desde la unión gastroesofágica, cada 2 centímetros se va a hacer una biopsia por cuadrante. Idealmente debería venir en un frasquito separado, ¿no? Por cuadrantes. La clasificación de Praga nos habla de la extensión de la metaplasia. Acá vemos una hernia hiatal y acá terminaría el estómago y empieza el esófago. Entonces, de la unión del lugar de la unión hasta donde hay extensión circunferencial de la metaplasia, o sea, de la mucosa salmonada, eso le corresponde a la letra C, por ejemplo, 3 centímetros, de acá a acá sería C3. Y donde hay extensión no circunferencial, sino en forma de lengüeta, le correspondería la letra M, por ejemplo, M5. Si lo vemos en una imagen de verdad, C3, M4. Esto salió de un libro de endoscopía que usé, está al final en la bibliografía. La clasificación de París es cuando el gastroenterólogo ya ve, por su experiencia, por determinadas características, que la mucosa tiene una lesión que parece neoplásica. Sin embargo, le impresiona superficial, así que le asigna el número 0. Y en función de qué características tenga, si es una lesión que protruye, puede ser pedunculada o sésil, le correspondería 0,1P, 0,1S. Si es plana, puede ser ligeramente sobrelevada, totalmente plana o un poco deprimida. Eso le asigna otra letra y puede ser excavada, le correspondería 0,3. Y hay combinaciones. Leemos mucho en los informes continuar con omeprazol 20 miligramos a pasto, ¿no? Entonces, las inhibidores de bomba de protones actúan a nivel de las células parietales, disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico, lo cual, por un feedback negativo, hace que haya hiperplasia de las células G y las enterocromaffin-like. Eso no se ve tanto en la HIE, lo que sí vemos son los cambios por la clorhidria en las células parietales, que se hacen edematosas, lo cual lleva a una irregularidad en la luz de las glándulas. Deberían ser lisitas así y son en cambio como aserradas. Y hay característicamente apocrine snout, que son como estos bolitas grises en la apicales, ¿no? Los hallazgos por cambios por IOP pueden informarse o notar su ausencia si existe una preocupación clínica sobre la medicación. Por lo general no informamos sobre este hallazgo, pero cuando lo hacemos los describimos como cambios del tipo observado en pacientes que toman IBP, ya que ocasionalmente los pacientes que no reciben estos medicamentos muestran dichos cambios. Esto opinan Montgomery y Voltaggio. Otro tema, cuando aparece la palabra anillos mucosos. Nos está hablando de la esofagitis eosinofílica. Es una enfermedad de diagnóstico reciente,
por ahí se terminó de definir entre el 2007 y 2011, solamente afecta al esófago, es crónica, inmunomediada, de base alérgica, ya que involucra a los linfocitos Th2 que secretan interleuquina, que activan los eosinófilos. Afecta tanto a mujeres como a varones en igual cantidad y anda la población cerca de los 30 años. Como toda enfermedad de base alérgica, tiene diferencias regionales y estacionales, más frecuente en verano, al principio del otoño, en zonas áridas y frías, y los pacientes tienen un trasfondo atópico, tienen alguna alergia ambiental o a la comida, o rinitis alérgica, asma, eczema, y es una patología que remite con la exclusión dietaria y los corticoides. El 100%, todos los pacientes tienen disfagia e impactación de la comida. Excepcionalmente pueden llegar a venir a la guardia por esto, por la impactación de la comida, lo cual requiere una endoscopía de urgencia. Y otros síntomas pueden ser la precordalgia, la dispepsia, la náusea y los vómitos, o inofagia, como les cuesta comer, van perdiendo peso. Había muchos hallazgos en la vida, los 3 más característicos son los anillos concéntricos, los surcos lineales, los marco, anillos concéntricos, surcos lineales y exudados, blanquecino. Cuando los anillos concéntricos, que representan contracciones de las capas musculares, se fibrosan y se estenosan, puede haber una traquealización del esófago. Bueno, el punto de corte diagnóstico para la esofagitis eosinofílica es hallar 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Si acá hacemos el ejercicio de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bueno. Y muchos están degranulados. Además hay esponjiosis. Vemos también hiperplasia de la capa basal. Esto sería un microabsceso eosinofílico, que era lo que veíamos como puntitos blancos en la endoscopía. Es esto. Y también hay fibrosis en la lámina propia. Por lo tanto, encontrar 15 eosinófilos es el punto de corte que necesitamos para diagnosticar esofagitis eosinofílica, pero no es patognomónico. Hay que interpretar el conjunto clínico endoscópico patológico porque en el ERGE también puede haber eosinófilos y puede haber 15. El tema es probable que los eosinófilos, si están degranulados, sea esofagitis eosinofílica. Ya cuando hay microabscesos eosinofílicos también nos habla más de esofagitis eosinofílica. El infiltrado de los eosinófilos va a estar bien distribuido por todo el epitelio en la esofagitis eosinofílica y no en el ERGE, pero algunas cosas sí van a tener en común, como la hiperplasia o la esponjiosis. Entonces hay que ir haciendo como una listita, ¿no? Bueno, en el esófago pueden hallar pseudomembranas blanquecinas y se está refiriendo a la candidiasis esofágica. Es un hongo saprófito, o sea que está colonizando la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto genital femenino. Tiene 2 formas, leodobiforme y pseudohifa, excepto glabrata, que no forma pseudohifas. Y puede formar blastoconidios, que son unas gemaciones. Bien, es la infección más común en el esófago y sobre todo se da en pacientes inmunocomprometidos, aunque los inmunocompetentes también pueden tener, pero se considera una infección oportunista, o sea, tiene que haber algún factor predisponente, como pacientes añosos, diabéticos, alcoholistas, tabaquistas que usen IVP, antibióticos o algún problema de dismotilidad que produzca éstasis. Los síntomas: oinofagia, disfagia, dolor epigástrico, dolor precordial, el Muguet, que se ve mucho, y hasta un 20% de los pacientes pueden no tener síntomas. Hay una clasificación endoscópica, que es la de COTSI, que va a graduar el grado, a la redundancia, de afectación por cándida. Cuando son puntitos blancos de menos de 2 milímetros sería COTSI 1. Cuando son mayores de 2 milímetros, COTSI 2. Cuando son lesiones confluyentes, 3. Y el 4 es cuando ya es toda una placa que estrecha la luz del esófago. Estas imágenes uno podría decir que corresponden a Candida albicans, porque constituyen el 75-80% de las cepas, pero también podrían ser Krusei, Parapsilosis o glabrata, o sea, macroscópicamente todas tienen el mismo aspecto algodonoso blanquecino. Y en la micro vamos a ver descamación del epitelio, paraqueratosis, más escamas sueltas, y pedimos paz,
ya desde la macro para poder ver las levaduras, pero sobre todo las pseudohifas. Solamente las levaduras nos podría hablar de una colonización. Y también podemos verlo en Grocott. La segunda infección más frecuente es la esofagitis herpética, una infección común del esófago, también inmunocomprometidos, inmunocompetentes. La mayoría de los pacientes tienen odinofagia. Bueno, raramente pueden venir con dolor precordial o fiebre. Pueden tener lesiones orales concurrentes y hasta un 21% no van a presentar síntomas. Los hallazgos en la vena, vemos las vesículas que después se van destechando. ¿Cuáles en las vesículas? Forman una mucosa friable hemorrágica y finalmente hay necrosis. Estas son células gigantes multinucleadas, o sea, el efecto citopático. Acá vemos nuevamente el efecto citopático y ulceración de la superficie. Más núcleos en vidrio esmerilado con inclusiones intranucleares, también llamados cuerpos de Cowtry tipo A. Estas cositas eosinófilas. Bueno, pólipos gástricos, nos llegan muchas muestras y yo lo que hice es utilizar el libro de Otze porque tenía una clasificación que me gustaba cómo estaba organizado. El Rosai no compartía esta clasificación y como el Otze entiendo que es el libro de referencia para gastro, dije, bueno, lo voy a buscar de acá. Es súper largo el tema, así que voy a hablar de los más frecuentes. Los pólipos hiperplásicos son el 75% de todos los pólipos gástricos y surgen en un contexto de gastritis crónica, hipocloridia, disminución del pepsinógeno, hipergastrinemia y atrofia gástrica. La macro no dice mucho, pueden ser únicos como este o múltiples. En general son menores a 0,5 centímetros, pueden llegar hasta 1 centímetro, sésiles de contornos lobulados y algunos tienen una mulización central. Acá vemos un pólipo a bajo aumento, donde ya aparecen cambios quísticos. Estas serían las foveolas tortuosas e hiperplásicas, con un edema congestivo y una lámina propia edematosa congestiva. Puede haber una metaplasia intestinal con células caliciformes distróficas y advertía no confundir con un carcinoma en anillo de sello. Y la displasia no es frecuente, pero puede ocurrir en un pólipo hiperplásico, sobre todo cuando son mayores a 1,5 centímetros, que tienen indicación de resecarlos, y cuando los pacientes son añosos. La displasia suele tener un cambio abrupto, como acá, ¿no? Que viene hiperplásico y acá ya empieza. Y muy raramente puede pasar a carcinoma. Las características son núcleos hipercromáticos, alargados, con la cromatina en grumos, pseudoestratificación, alguna imagen de atipía. Y es importante que estos cambios tienen que estar tanto en la profundidad, en las glándulas más profundas, como en el epitelio de superficie. Si solamente lo vemos en el epitelio profundo, pueden ser cambios regenerativos. Y diferenciar la displasia del adenoma gástrico. Este último no va a tener tejido foveolar hiperplásico, ni cambios quísticos, ni edema estromal. Ahora vamos a ver las variantes morfológicas de los pólipos hiperplásicos, como la hiperplasia foveolar polipoide, que constituye un precursor de los pólipos anteriores. Son lesiones regenerativas asociadas con la gastritis crónica. Y es importante que sepamos de dónde viene la muestra, porque estos pólipos se desarrollan en los bordes de las erosiones, las úlceras, en los bordes de los carcinomas o en los estomas gastroyeyunales. Pueden progresar a pólipos, puede permanecer como hiperplasia foveolar, polipoide, o puede regresar a mucosa normal. Es igual que lo que veníamos viendo, o sea, las foveolas elongadas, tortuosas, pero no tiene cambios quísticos y hay muy poquita inflamación en el estroma. Los pólipos foveolares no está universalmente aceptado, o se lo da como una variante, pero podrían ser lesiones regenerativas o proliferación amartomatosa. Se encuentran en el antro y son menores a 2 centímetros en general, hasta que igualmente pueden alcanzar 8 centímetros. Esa es la única foto que encontré de pólipos foveolares
que tienen un característico patrón arboriforme y pueden tener metaplasia intestinal en el 33% de los casos y nuevamente van a cursar sin inflamación y sin cambios quísticos. La gastritis quística es cuando hay focos de epitelio foveolar o glandular más profundo de donde debería estar. Si se encuentran a nivel de la muscular de la mucosa, se llama gastritis quística poliposa, y cuando está en la submucosa, en la muscular propia o en la serosa, se llama gastritis quística profunda. Estos quistes pueden sangrar. Bueno, en general surgen en un contexto de gastrectomías parciales, porque se entiende que hay una proliferación reactiva al reflujo biliar y hay un atrapamiento mecánico por la cirugía de epitelio superficial en partes más profundas de la pared. Y en general surge en el lado gástrico de la anastomosis. Diferenciar la gastritis quística poliposa profunda del adenocarcinoma bien diferenciado, ya que este último no tiene un anillo de lámina propia que lo rodee, ni tampoco una pequeña banda de músculo liso que proviene de la muscular propia, sino que de la muscular de la mucosa, perdón, sino que tiene desmoplasia alrededor. Y aparte los bordes son más irregulares. Bueno, la enfermedad de Menetrier se expresa como pólipos, por eso está acá, y es una variante morfológica de los pólipos hiperplásicos, es una enteropatía perdedora de proteínas. Hay pérdida de peso, diarrea y edema periférico secundario a hipoproteinemia. La etiología es una secreción aumentada de TGF-alfa, lo cual lleva a la hiperplasia foveolar en cuerpo y antro. Y en los niños es autolimitada y en los adultos en general permanece. Esto Menetrier lo describió en autopsias y veía estos estómagos recontra aumentados de tamaño, los pliegues gástricos no, para nada parecen los pliegues gástricos normales, y en la endoscopía, como ya dijimos, se ve como áreas polipoides. Bueno, es más o menos lo mismo que veníamos viendo, hiperplasia foveolar, cambios quísticos, pero tiene un poco menos de inflamación tal vez. Por acá, ¿no? Es común que los niños tengan algún antecedente de infección de vía respiratoria o que tengan eosinofilia en el laboratorio. Así que si encontramos algún citomegalo asociado, también nos hace pensar en Menetrier. Por cierto, esta imagen puede corresponder a Zollinger-Ellison y a otras patologías. Y esta también. Bueno. Los pólipos inflamatorios, los de retención, están asociados a gastritis por Helicobacter pylori y a hipergastrinemia. Pueden regresar si se radica la gastritis de base y se caracterizan por estas imágenes de la proliferación glandular, ¿no? El estroma está edematoso, hay proliferación de los vasos y un infiltrado que puede ser mixto, polimorfo y mononuclear. La gastritis polipoide sucede en antro y es cuando pasan estas expansiones focales de la lámina propia, estos agregados linfoides. Hay una gastritis crónica exuberante. Bueno, por último, los pólipos amartomatosos, los más frecuentes, son los pólipos fúngicos, que los tenemos más las mujeres que los varones, cerca de los 50, 60 años, y pueden ser tanto esporádicos como surgir en contexto de inhibidores de gamma protones. Cuando hay muchos pólipos fúngicos y tenemos niños o adultos, hay que pensar en poliposis adenomatosa familiar y solamente van a ocurrir en la mucosa oxíntica. Bueno, los quistes son irregulares, de paredes finitas. Estas paredes están constituidas por células parietales o simogénicas o chief cells. Algunas pueden ser foveolares con mucina. Hay muy poquita inflamación en el estroma y la superficie foveolar, que no la vemos acá, es probable que esté atrófica. Bueno, por otra parte, en los informes muchas veces se biopsia antro y cuerpo en busca de, lo vemos siempre, ¿no? Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo espiralado que le valió el premio Nobel a Marshall y Warren en 1983. Tiene flagelos polares, o sea que tiene una movilidad en sacacorcho, ¿no? Como factores de patogenicidad tiene BAC-A, que es una toxina endocitada por las células epiteliales que vacuoliza las células y así las rompe, y CAG-A, que es inyectada citosol por un sistema de secreción de tipo 4 y rompe el citoesqueleto.
También tiene ureasa, que transforma la urea en amoníaco, alcalinizando así el medio y le conviene esto para vivir a la bacteria. Bueno, produce gastritis crónica en la mayoría de las personas asintomática. También produce úlceras, como vemos acá. La úlcera estaría producida porque los mastocitos secretan activador de las plaquetas. Las plaquetas generan trombosis, lo cual genera isquemia y lo cual va haciendo que se rompa el epitelio y surge la erosión, la úlcera. Bueno, la gastritis crónica puede progresar a gastritis atrófica y de ahí se asocia al Helicobacter pylori con carcinoma gástrico y con linfomas de tipo MALT. No hay signos endoscópicos característicos. Los endoscopistas no deberían intentar diagnosticar Helicobacter pylori solamente basados en el aspecto macroscópico de la mucosa. El diagnóstico es histológico, se puede hacer el test de urea aspirada y una PCR. Bueno, la infección aguda no tenemos muchos datos porque ningún paciente que tenga náuseas o vómitos o alguna respuesta inflamatoria delimitada no se le indica una veda. Pero bueno, o sea que vamos a tener más datos de la crónica, ¿no? El estómago tiene una capa mucosa, una capa gel mucosa que se ve mejor con el fijador de Carnoy, que esto es atravesado por el Helicobacter pylori con sus flagelos, nada por acá y llega hasta la superficie epitelial. La ureasa, como ya dijimos, le actúa como buffer del ácido gástrico, pero el Helicobacter pylori prefiere quedarse por acá, porque la ureasa sigue actuando. Entonces, a este nivel no hay tanto ácido gástrico, ácido clorhídrico y lo necesita. Entonces, está más bien en la superficie. Sin embargo, cuando los pacientes toman inhibidores de la bomba de protones, bueno, ahí sí va a ser más frecuente que los encontremos intracelular, como acá, que parecen estar en los canalículos de las parietales. Y lo que produce es una inflamación en la lámina propia, que va a ser más acentuada a nivel superficial. Acá podemos ver, bueno, actividad inflamatoria, entiendo yo que es, y puede haber también plasmocitos, hay bastantes, así que esto sería una gastritis crónica. Pueden encontrarse agregados linfoides. Esto, digamos, como para diferenciarlo de un linfoma, está demasiado bien focalizado. Ahora, si nosotros viéramos que el endoscopista nos describe una masa y estos agregados, o sea, hay linfocitos distribuidos de manera difusa, que además rompen las glándulas, por ahí sí ya tendríamos que estar alertas, ¿no? Y acá vemos muy bien los bichitos en la superficie, en el moco, lo podemos ver mucho mejor con un GIEMSA. Y hay una técnica que es la más sensible, que es la tinción de plata de Wartin-Starry. Por último, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que clásicamente vamos a describir sus hallazgos en el duodeno y en el yeyuno, pero también está relacionada con la dermatitis herpetiforme y la gastritis linfocítica. Es autoinmune y está inducida por las proteínas de gluten que se encuentran en el trigo, la cebada y el centeno, que eso es lo que significa el simbolito este. Tiene una predisposición genética, determinados alelos que se portan en la familia, y en los pacientes con diabetes tipo 1, síndrome de Down o anemia por deficiencia de hierro también mayor riesgo. En la veda esto sería un duodeno normal, puede ser que nos describan pliegues festoneados y una nodularidad o patrón en mosaico. Estas palabras pueden referirnos. Vamos a ver que hay atrofia vellositaria, hiperplasia de las criptas, linfocitos intraepiteliales, una lámina propia congestiva, con infiltrado, ¿no? Mononuclear a predominio. Y esto, por último, es la clasificación de Marsh y Oberhuber, donde vamos a ver que cuando encontramos más de 30 linfocitos por cada 100 células epiteliales, linfocitos intraepiteliales, ¿no? En el duodeno, ya podemos hablar de una celiaquía grado 1, más de 40 en el yeyuno, cuando hay hiperplasia de la cripta, pero todavía no, las vellosidades no están afectadas, sería un grado 2, y un grado 3 es una atrofia leve ya. Me comentaba Flor, que es la que me pasó esta clasificación, que ya digamos parece como si fuera un colon, ¿no? Y después, bueno, la atrofia va progresando a marcada y completa.
Bueno, eso es lo que quería contarles. Acá está la bibliografía que usé y muchas gracias por su atención.